Para hacer este robot precisaremos dos máquinas de afeitar en desuso. Yo le he sacado las hojas. Precisaremos dos tapas grandes. Y precisaremos 4 tapas chicas. Los colores le pueden elegir el que quieran. 2 botones y 2 trozos de alambre. Para darle movimiento necesitaremos un motorcito. Estos se sacan de los joysticks en desuso. También precisaremos una pila 2032. Calentando un destornillador pueden perforar así de esta manera. Yo usaré este cautín. Perforaremos en este orden. A esta tapa le haremos 4 perforaciones en cruz. Y a esta tapa de lado, esta será la cabeza. Y ahora le colocaré el alambre. Este alambre irá cruzada de lado a lado. Iremos colocando las tapas en este orden. Con una pinza le trabaremos, le cortaremos los que nos sobra. Y así nos tiene que quedar. Y estos serán los brazos. Tendría que quedar así, pero estará un poco muy largo. Lo cortaré con una pinza. Y ahora le perforaré para poder cruzar el alambre. Ya podemos cruzarla. Esto es muy fácil, solo tenemos que trabar el alambre y cortar lo que sobra. Y así nos tiene que quedar. Y el motor lo trabajaremos de esta manera. Por medio de un cable le colocaremos cinta y este será el interruptor de encendido. Lo pegaré por aquí con una pistola de silicona. Esos dos cablecitos los dejaremos hacia arriba. Estos serán el interruptor.
de esta manera ya lo tengo pegado. Si desean le pueden colocar otra tapa en la parte de atrás. He dibujado estos ojos y estos accesorios en un papelito. Por acá le pegaré los botones, estas serán las orejas. De esta manera ya lo puedo hacer funcionar uniendo estos dos cables. Lo colocaré en una parte más lisa, en esta parte no se mueve tanto. Y de esta manera ya lo tenemos funcionando. Como ven se mueve muy bien. Acá te dejaré otros videos que te van a interesar. Mire la familia que tengo. Todos son a motor.